Movimiento estudiantil de 1968. El año de 1968 estuvo marcado por grandes movilizaciones estudiantiles en todo el mundo. Ha sido llamado el año de la revolución estudiantil porque miles de jóvenes se movilizaron en las ciudades junto con otros sectores de la sociedad por mayor democracia y libertad. Especialmente en Francia se unen estudiantes y obreros que impulsaron en mayo del 68 una huelga general que movilizó a 10 millones de personas. En el mitin del 26 de mayo en París se aclaran las aspiraciones del movimiento. La cuestión del poder está planteada ahora. No se trata del reemplazo de un gobierno por otro, ni de un régimen por otro. Se trata de la instauración del poder de toda la clase trabajadora sobre toda la sociedad, de la abolición de la sociedad de clases. México no es la excepción. En el país, los estudiantes se movilizaban desde años atrás por mejoras en la educación, contra la represión y el autoritarismo de los gobiernos del PRI. Recordemos la represión a los ferrocarrileros y el asesinato de Rubén Jaramillo. Los estudiantes se organizaron en los estados de Puebla, Michoacán, Durango, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Nuevo León. Hicieron comités de lucha, huelgas y manifestaciones que en la mayoría de los casos fueron reprimidas con la intervención militar en las universidades y con estudiantes detenidos, heridos y en algunos estados asesinados. En 1968, la lucha estudiantil continuó con más fuerza en el año de los Juegos Olímpicos. Las movilizaciones crecieron en el Distrito Federal y se alimentaron de la solidaridad de sindicatos de trabajadores y maestros, de campesinos y de la población en general, hasta que llegó el 2 de octubre. Según el doctor Pablo Moctezuma, la masacre del 2 de octubre fue planificada por las cúpulas del poder con el pretexto de evitar la subversión que supuestamente alimentaban la URSS y Cuba de cara a las Olimpiadas de 1968. En realidad, hay varios indicios de que la intervención externa pudo provenir de Washington y de la CIA, con el fin de dar un golpe preventivo para mantener e intensificar el proyecto de dominación de Estados Unidos de América sobre México. El movimiento de 1968, revista Alegatos, UAM, número 70, septiembre-diciembre de 2008, página 312. El movimiento estudiantil comenzó el 22 de julio de 1968 con la represión de los granaderos capitalinos a una riña estudiantil entre dos escuelas. Continuó la represión el 26 de julio a una movilización en la que resultaron 8 estudiantes muertos, 500 heridos y 200 detenidos. A partir del 27 de julio, varias escuelas entran a huelga y son atacadas por los granaderos. El 29 de julio, los militares invaden la Preparatoria 1 y también la 3, 4 y 5 de la UNAM. Diversas escuelas y universidades se declaran en huelga y se organizan. El Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, Chapingo, la Normal de Maestros, la ENAH, el Colegio de México, UIA y la Salle, universidades de todo el país apoyan el movimiento. El 4 de agosto se difundió el pliego petitorio. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Instituían el delito de la disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para agredir a la oposición. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslinde de responsabilidades de los actos de represión por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. El 9 de agosto surge el Consejo Nacional de Huelga, CNH, con la participación de 38 comités representativos de diversos centros educativos. Este se organizó a través de asambleas por escuela. Hubo manifestaciones masivas de 100,000 a 200,000 personas. Las marchas del 68 lograron penetrar al Zócalo capitalino, donde estaba prohibido manifestarse. El movimiento estudiantil ganó el apoyo de obreros, electricistas, petroleros y sectores populares, indignados por la salvaje represión contra los jóvenes. Además, la demanda de libertad a los presos políticos incluyó a todos, como los dirigentes de obreros, Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otros sindicalistas presos en 1959-1960. La coalición de maestros de enseñanza media superior y superior declaró: los maestros entendemos la lección de nuestros alumnos. Hemos comprendido que todos los ciudadanos pueden y deben
participar en la vida política del país e influir en el mejoramiento de la sociedad. También se solidarizó la Central Campesina Independiente. El 18 de septiembre el ejército invadió Ciudad Universitaria. Son detenidas más de 500 personas y el 23 de septiembre se enfrentan fuerzas de gobierno y los estudiantes en el casco de Santo Tomás. Luego de largas horas de batalla, el ejército controla el campus del Instituto Politécnico Nacional y Zacatenco. A los 3 días se realiza un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí se invita a otro mitin que se llevará a cabo el 2 de octubre en el mismo lugar, pues los vecinos apoyaban el movimiento. El 2 de octubre, miles de estudiantes se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas. Eran alrededor de 8,000. El autoritarismo gubernamental ya se había hecho presente en persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos contra quienes mostraban públicamente su rechazo. Sin embargo, nadie imaginaba lo que ocurriría. El ejército rodea la Plaza de las Tres Culturas con tanques y con miembros del Estado Mayor Presidencial. Los operadores de Díaz Ordaz y Echeverría, organizados en el Batallón Olimpia, vestidos de civil y usando un guante blanco, desde el edificio Chihuahua inician la balacera contra estudiantes y manifestantes. La represión fue brutal. Además de los cientos de muertos, hubo detenciones. Se cree que alrededor de 3,000. Muchos de los detenidos fueron torturados y algunos fueron llevados al campo militar número 1. Los medios de comunicación ocultaron lo sucedido y el 12 de octubre se inauguraron las Olimpiadas de México 68, bautizadas como las Olimpiadas de la Paz, como si nada hubiera pasado. El movimiento estudiantil popular del 68 mostró la fuerza de la unidad de la población organizada para construir un país con democracia y libertad, banderas que enarboló toda una generación y que influyeron en luchas posteriores del pueblo de México.